Hola, buenas noches a todas y todos. Acá desde Oaxaca transmitiendo para el blog Amanecer de espiritualidad, filosofía, mística, política, movimientos sociales y ya saben todos esos temas. Y bueno, estamos a unos 3 minutitos para iniciar el programa de hoy, como todos los domingos a las 7 de la noche, o intentamos, a veces no lo hacemos, pero ahí andamos echándole ganas. Y entonces nos esperamos unos minutos para que sean las 7 y las personas que tengan interés en conectarse pues puedan hacerlo. Estamos aquí ya a pocos minutos de iniciar la transmisión. En pocos minutos vamos a empezar a platicarles un poquito, ¿no? Sobre la división o la distinción, perdón, la diferencia entre noche oscura, desolación, crisis, depresión. Y pues bueno, vamos a abordar ese tema que creo que es bastante interesante, pero pues ya ustedes dirán. Les invito a que dejen sus comentarios, quejas, sugerencias, preguntas. Estos videos yo también los voy después subiendo al Facebook y pues se quedan ahí grabados junto con otros videos de otros cursos y otras cosas que estamos promoviendo también. Y pues también les invito a que se suscriban al canal de YouTube para que tengan también posibilidad de ver todo este material, compartirlo y que sigamos con un diálogo pues colectivo sobre estos temas que nos interesan, conocer un poquito más y también que ustedes puedan dejarme sus preguntas y todo. Bueno, pues son las 7 en punto, entonces vamos a dar inicio. En el video de la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre la cuestión de la mística y el silencio y la importancia del silencio en pues este proceso de la vida mística y cómo el silencio nos ayuda a irnos integrando interiormente, pero al mismo tiempo nos va desmantelando de toda una serie de estorbos que tenemos para la vida espiritual, pero yo diría que también para la vida política, para la vida de construcción de un mundo que no nos esté matando, como el mundo actual en el que habitamos casi todas y todos. Y de los temas que salieron en el último video, pues fue precisamente que quedaron pendientes, y si se acuerdan, pues aquí los tengo anotados en la libretita uno a uno. Entonces voy a ir anotando los pendientes que vamos teniendo y que no se nos olviden. Bueno, pues este video va a estar enfocado a diferenciar la noche oscura del alma, la crisis, la depresión, la desolación. Esto nos lleva a un tema más amplio, que es saber distinguir las dimensiones humanas entre el ámbito espiritual, la parte que le corresponde más a la psicología, la parte que quizás puede trabajarse desde una perspectiva filosófica, pero que debido a todos estos movimientos, muchas veces los estamos igualando, ¿no? Entonces, esta invitación es a que sepamos distinguir estos ámbitos de la espiritualidad, la psicología, la mística, la filosofía, porque son ámbitos distintos. No por ello significa que no estén entrelazados y que la noche oscura, la depresión, la crisis, la desolación no tengan que ver.
o que no puedan conectarse, pero sí es muy importante saberles distinguir. Entonces, voy a platicarles una por una. Yo, obviamente aquí, como en casi todos los videos, lo que estamos hablando no es esto es así y así va a ser y punto, sino que pues es cuestión de irle rolando, ir investigando, ir debatiendo, ir criticando y ir profundizando en estos temas. Yo, por crisis en lo personal, entiendo algo que acontece desde fuera, un fenómeno que llega de pronto o que puede ser parte de un proceso que estamos viviendo en nuestra vida, pero que la crisis tiene más que ver con una cuestión contextual que puede ser unas problemáticas de salud, pueden ser unas cuestiones financieras, puede ser por el contexto de violencia que vivimos en nuestro país, pero estas crisis son en muchos niveles más como que acontecen. Ahora, por supuesto que puede haber una crisis de índole espiritual, crisis de índole psicológica, inclusive personas que tengan algún tipo de adicción pueden tener de pronto una crisis, ¿no? Un periodo, un lapsus de recaída. Quisiera más bien meterme a la problemática de la vida espiritual, porque esto es lo que más nos atañe. Yo no soy psicólogo y no me voy a poner a hablar sobre la depresión y cuestiones que para mí son totalmente desconocidas, pero sí quisiera subrayar que en la vida espiritual es muy importante distinguir cuestiones como estados de ánimo, más de cuestión sentimental y decir estoy triste, o inclusive ya a cuestiones de índole de depresión, que es una cuestión inclusive clínica que se necesita atenderse por varios medios. Inclusive muchas veces llega hasta el extremo de la psiquiatría, que uno necesita apoyos de medicamento. En la vida espiritual es muy importante distinguir estas cuestiones de lo que nos está pasando en otros ámbitos. La desolación, voy a empezar con la desolación, si es un fenómeno netamente espiritual. La terminología de la desolación compete más a lo que conocemos como la espiritualidad ignaciana, y la espiritualidad ignaciana, es decir, de San Ignacio de Loyola, que él va desarrollando toda una serie de teología espiritual con conceptos y términos que nos ayudan porque él va describiendo cuál es el camino del proceso místico o espiritual del alma o de la persona caminando hacia Dios, o como ustedes quieran llamarle. Y el término desolación, aunque podemos usarlo fuera del contexto de la espiritualidad ignaciana, sí que tiene mucho más que ver con un contexto netamente de acompañamiento espiritual en una metodología ignaciana, la cual recomiendo muchísimo, y la desolación va a ser la contraparte de la consolación. La consolación es todos estos movimientos que yo tengo en el espíritu interior, en el alma, en el más profundo centro, diría Juan de la Cruz. Ignacio nos habla de que hay movimientos consolatorios, que son todos estos movimientos que nos están llevando hacia lo que aquí no voy a yo agotar la cuestión de la espiritualidad ignaciana, podemos hacer otros videos y en su momento haré quizás algún curso gratuito sobre eso, pero la consolación tiene que ver con estos momentos en nuestra vida, procesos en nuestra vida y movimientos internos que van hacia Dios o aquello que llaman Dios o hacia el bien con mayúscula o como le quieran llamar. El proceso de desolación es precisamente la dinámica anterior, que pueden ser dinámicas, movimientos, etapas espirituales en donde estamos estancados espiritualmente y que en lugar de ir hacia el camino de la divinización de la persona y de la comunidad, nos estamos estancando en procesos de egocentrismo, individualismo, miedo, vergüenza, violencia, opresión al prójimo y demás. Creo que es importante decir que la desolación tiene varios motivos. Puede acontecer que haya desolación por nuestra propia negligencia, es decir, si nosotras y nosotros llevamos una vida espiritual nula, es decir, no tenemos vida espiritual, y con vida espiritual me estoy refiriendo a una práctica espiritual donde cada quien la viva como la tenga que vivir o cada quien la viva como la entienda. Aquí no
no decimos cómo hay que vivir la vida espiritual, pero cuando una persona es negligente en su vida espiritual, es decir, no lleva vida de oración, meditación, no se acerca a tener una vida de saborear el silencio, a conocerse a sí mismo, a sí misma, y entonces, debido a esa razón, podemos entrar en procesos desolatorios. Es decir, no es culpa de nadie más que de nosotros mismos, que no estamos llevando de una manera activa y consciente una práctica, una vida espiritual. Hay razones que, entonces, ¿qué se hacen esos motivos? Pues tener vida espiritual, ¿no? Si el problema es que estamos siendo negligentes con nuestra práctica espiritual, entonces la solución o el antídoto para este tipo de desolación espiritual, es decir, una sequedad interior, un sentimiento de que estamos perdidos, de que no vamos para adelante, pues eso, digamos que se soluciona pues teniendo vida espiritual. Sin embargo, hay desolaciones de corte más complejas que pueden ser movidas o provocadas por cuestiones externas, y aquí podría entrar lo que hablamos en un principio como crisis, ¿no? Situaciones externas que pueden ser tan profundas que ya no solamente afectan a nivel psicológico, sino que llegan incluso a permear ámbitos de nuestra espiritualidad. Entonces puede haber conflictos familiares que nos van turbando también espiritualmente y por lo tanto sumergirnos en procesos desolatorios que nos van de manera personal a cada quien, ¿no? Estos procesos desolatorios no son universales, no actúan de manera igual en cada persona porque cada persona tiene su propia historia personal. Entonces la desolación les llega a las personas dependiendo sus puntos o sus patas flojas, ¿no? Sus ámbitos de debilidad y de vulnerabilidad, ahí es donde va a atacar la desolación, ahí es donde nos da. Entonces, estos ámbitos desolatorios provocados por experiencias muy fuertes de mucha obscuridad, por llamarlo en ese sentido, lo que hay que hacer en esos momentos, pues, es volver a la práctica espiritual, hablarlo, hacer discernimiento comunitario, ahora sí que contárselo a quien más confianza le tengas. Sin embargo, hay un tercer tipo de desolación que es el más complejo, el más duro de vivir, y es lo que se podría llamar desolación sin causa precedente. Es decir, que yo sí estoy teniendo vida espiritual de una manera sana, concreta, constante. Al mismo tiempo, no hay nada en mi vida que esté de una manera extraordinaria que yo diga, no, pues claro, es que esto que está pasando me está sumiendo en un proceso desolatorio. Es decir, mi vida está ordenada, mi vida no tiene ningún acontecimiento que digas, es por esto. Y entonces, si estamos en desolación y empezamos a vivir eso sin causa precedente, muy probablemente, en los términos de la tradición que habla del proceso desolatorio, es porque la misma divinidad, el mismo Dios, el mismo misterio con mayúscula, lo real con mayúscula, otra vez llámenlo como quieran, aquí no estamos promoviendo ningún tipo de término ni espiritualidad en concreto. Esta divinidad con mayúscula, de manera mistagógica, es decir, de pedagogía espiritual o mística, nos sumerge en un proceso desolatorio para que caigamos en la cuenta de que la consolación, que sería lo contrario de la desolación, no la podemos crear ni ganar por nuestros méritos. Es decir, en el camino espiritual hay un engaño, una posibilidad de caer en un engaño que es bastante grave, y es el engaño de creer que porque yo medito, que porque yo hago oración, de que porque yo me voy de retiro, de porque yo leo libros espirituales, de porque yo practico yoga, porque yo hago Reiki, Mindfulness o lo que quieran, lo que sea que ustedes hagan, hay siempre el gran peligro de caer en el engaño de que por el hecho de que yo lo haga, entonces tengo que tener una consecuencia o un resultado por el mero mérito de mis esfuerzos espirituales. Así no funciona la vida espiritual. Eso es, y lo hemos visto en otros videos, cómo el capitalismo ha cooptado la vida espiritual y es, si lo quieren de esa manera, la financiarización de la vida espiritual, y es porque creemos y caemos en la ilusión de que porque yo le invierto 15 horas a la semana a la vida espiritual, entonces tengo que tener tantos resultados. Por supuesto que no. Nadie, o sea, obviamente,
Si una persona tiene una práctica seria y una persona pues tiene una disciplina espiritual, obviamente va a empezar a ver cambios en su proceso espiritual, pero no es causa y efecto en un sentido de que te lo merezcas, entonces va a pasar. No, en el camino espiritual puede haber un tipo de desolación que a pesar de que tengas una vida espiritual seria con todas las de la ley, la misma vida espiritual te sumerge en desolación para que te caiga la cuenta de que tú no eres la última coca del desierto, ni eres la persona más importante del mundo y que en realidad tú no mereces estas cosas y que la evolución o el proceso espiritual es gratuito, es una gracia, es un regalo y que lo recibimos y hay que acogerlo como tal y no porque lo merecemos, sino porque es un don amoroso y porque estamos siendo enamorados por la vida propia del Espíritu. Este tercer tipo de desolación es muy parecido a lo que en otros términos espirituales se conoce como la noche oscura del alma. La noche oscura es parecido a este tipo de desolación, pero es todavía más compleja. La noche oscura que tiene, digamos, está metida así como la desolación y la consolación en la espiritualidad ignaciana. La noche oscura tiene que ver con la espiritualidad, sobre todo sanjuanista, de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz crea, aunque hay muchísima, digamos, literatura mística anterior, como la nube de tiniebla, ya se había hablado de la noche en la mística renano-flamenca. Sin embargo, Juan de la Cruz es la que lo hace famosa porque se mete muchísimo más. Para esto recomiendo muchísimo leer, obviamente, el libro Noche Obscura de Juan de la Cruz. La noche oscura es oscura y es noche no por ausencia de luz, sino por exceso. Cuando nosotras y nosotros estamos tan cerca de una fuente de luz, como puede ser una lámpara, el mismo sol, vean directamente al sol, nos ciega y no podemos ver. Entonces es una oscuridad luminosa, es un oxímoron. No se trata de que realmente no hay luz, sino que hay tanta luz que no puedo ver. Entonces la noche oscura, a pesar de que la vemos como la ausencia absoluta de Dios y la sufrimos como tal, a tal grado que muchas personas místicos y místicas que han vivido el proceso de la noche oscura han llegado al abismo o inclusive a la raya del intento del suicidio, como el mismo Ignacio de Loyola, porque se convence una tanto de la ausencia y total abandono de lo divino, del amor con mayúscula, del enamorado, del amante, que ya no hay nada, no hay razones para vivir. Es un sufrimiento muy, muy fuerte. Es un sufrimiento a nivel espiritual, pero es un sufrimiento que es purgativo, que es por exceso de luz. Entonces, Juan de la Cruz pone como ejemplo el madero. Y dice, imagínense el madero cuando está verde y lo echamos al fuego, truena, truena, truena. Pero cada vez que el madero se va consumiendo más en las llamas del amor vivo, de lo divino, entonces el madero llega un momento que se confunde con el fuego y se hace uno con el fuego. Y ese ya es el matrimonio espiritual en la vida mística. Pero antes hay tanto fuego que nos arde y nos quema y nos duele. Pero es puro amor, es puro gozo doloroso, herida suave, cauterio suave o regalada llaga, dice Juan de la Cruz. La noche oscura es, desde mi punto de vista, mucho más radical y dura que el tercer tipo de desolación, aunque también ambas son un tipo de pedagogía divina. No, la noche oscura es el mismo Dios entrando a la vida del espíritu, consumiendo en llama que nos consume de amor, pero al mismo tiempo nos deja en una sequedad muy terrible. Hay en la mística de todas las tradiciones, y aquí voy a poner algunos ejemplos muy elocuentes. Teresita de Lisieux, de cuya fiesta acabamos de celebrar hace poco, una de las místicas más importantes del siglo pasado, muere a los 24 años y dura los últimos años de su vida en una noche oscura, terrible noche oscura, en un sentimiento, en su cuerpo lo sentía un abandono absoluto de lo divino. Y no podía creer inclusive que Dios estaba con ella. Y era algo muy duro. La Madre Teresa de Calcuta se dice que los últimos 30 años de su vida vivió en noche oscura. Y así muchísimos místicos y místicas viven este proceso de sentir de abandono con Dios, de Dios. Y sin embargo, y esto es muy importante, y aquí lo voy a distinguir, la desolación, la noche oscura de la depresión,
A pesar de que es algo terrible de vivir, que quema y arde y es un sentimiento de abandono absoluto, a pesar de todo eso, el amor que uno siente y la convicción interna de vivir el camino espiritual no se desvanece. Y es por eso el tercer modo de desolación y la noche oscura son mistagógicos, porque nos invitan a amar a Dios o amar la vida espiritual, como ustedes quieran llamarle, por razones que van más allá de sentir bonito. Cuando nosotros tenemos la vida espiritual, sobre todo al inicio, y empezamos a sentir bonito y meditamos y cantamos mantras y oramos y vamos a misa o vamos al ashram, lo que ustedes hagan, al principio tenemos como mucho sentimiento de gozo y de consolación y sentimos, iba por aquí, estoy aprendiendo, estoy sanando, pero llega un momento en el camino espiritual donde todo se vuelve más difícil, más complicado, ya sea, por ejemplo, en el budismo, cuando empezamos a meditar y nos damos cuenta que nuestra mente es una porquería, muchos queremos renunciar a la meditación y decimos hasta aquí. Nos llega un momento en la propia vida del espíritu en donde la cosa se vuelve más difícil y entonces realmente ahí es, a ver, ¿realmente estás en el camino espiritual por amor o estás meramente por conveniencia? ¿No? Y eso nos ayuda el propio camino de las desolaciones y los procesos de las noches oscuras para realmente caminar a ciegas, con fe ciega y decir estoy aquí porque estoy enamorado y estoy realmente convencida de que este es el camino que quiero seguir, no por las ganancias que yo tenga. De nuevo, superar la mentalidad del mérito, de la financiarización, de la capitalización de la vida espiritual, hoy tan de moda, ¿no? Que te cobran una millonada para un retiro de 3 días y dicen que ya vas a salir iluminado, ¿no? Ahí entonces, lo que yo distinguiría es que en la vida de la noche oscura o de la persona que la vive y de la persona que vive, sobre todo el tercer tipo de desolación, no las otras dos, las dos primeras, esta persona está tan convencida que va viviendo el proceso de la vida espiritual a pesar de la noche, a pesar de la ausencia, a pesar de las llagas que está sintiendo. En la depresión, una depresión clínica, no te puedes ni levantar de la cama. Y hay personas que viven la noche oscura, es decir, que por puro amor, sin nada a cambio, están entregando su vida constantemente sin sentir recompensas interiores. Y inclusive estas personas son las más activas y se la pasan chambeando y son activistas políticos, pro derechos humanos o lo que ustedes quieran, en comunidades, si tienen una vida comunitaria o donde sean, son las personas más activas, a pesar de que están secas por adentro o que ellas creen que están secas por adentro, en realidad son manantiales de agua viva para los demás y para el mundo. Las personas que están en una depresión son personas que no se pueden levantar de la cama y son personas que no tienen energía para nada. Entonces, sí es muy importante distinguir la depresión de las desolaciones y la noche oscura, porque entonces podemos pensar que lo que estamos viviendo es una depresión, cuando realmente es un proceso espiritual. O al revés, según nosotras, estamos teniendo una noche oscura y estamos bien felices o bien interesadas y nos podemos hablar al respecto, cuando aguas, realmente estás teniendo una depresión y vete a tratar y chambear, ¿no? La depresión, busca ayuda. Con esto ya me pasé de tiempo, como siempre, de los 15 minutos que quiero poner pero ya estamos viendo que casi siempre van a ser de 20, 25 minutos. Y bueno, con esto termino. Si quedaron dudas, si quedaron quejas, sugerencias, matices que queramos, esto es mi anhelo, que esto sea una construcción colectiva de saberes, de lo que ustedes sepan, de lo que ustedes han conocido en su propia experiencia. Déjenos los comentarios, los abordaremos en futuros videos. Y bueno, pues les invito a que le den like a la página de Facebook, que compartan el video, que también se suscriban al canal de YouTube y compartan el video también de YouTube para que más personas puedan integrarse en este diálogo, en esta compartencia sabrosa que es lo que esperamos tener. Pues muchas gracias, bendiciones y los vemos el próximo domingo.